Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos habla, continuando siempre Hechos de los Apóstoles, sobre este primer concilio de Jerusalén, que vemos hoy casi todo, y mañana el final de este concilio. Un concilio en el que todos ya sabían de qué iban a hablar, se habla, ya hay líos de los fariseos convertidos, lo veíamos ayer, que están contra Pablo y Bernabé, que lo que quieren es hacer ver que lo único necesario para ser cristiano es el bautismo y la conversión y nada más. Para los judíos, para los fariseos convertidos, era que primero hay que hacerse judío y después de hacerse judío entonces valdrá hacerse cristiano, pero primero judío, siguiendo toda la tradición hasta ese momento que viene desde muy antiguo. Del Dios del Antiguo Testamento elige al pueblo judío. Pues Cristo es judío, la Virgen es judía, los apóstoles son judíos y los primeros discípulos judíos, así que hay que hacerse judío. Y será Pedro, dice, en aquellos días, después de una larga discusión, se levanta Pedro y dijo a los apóstoles y presbíteros, bueno, hace una introducción sobre él que ha sido enviado a los gentiles, para que los gentiles oigan de mi boca la palabra del Evangelio, y que en la historia lo que ellos han vivido no ha hecho distinción entre judíos y gentiles. Así porque ahora se intenta imponer toda la ley del Antiguo Testamento cuando no es necesaria, más que aquello que corresponde al Nuevo, y aquello del Antiguo que es, digamos, la esencia de los 10 mandamientos, claro que sí, lo que es la moral natural en el fondo, que eso también es válido en el Nuevo. Y dices, bueno, ¿por qué hacer eso? No vale la pena. ¿Nos creemos que lo mismo que ellos, que nosotros somos salvados por la gracia? No por las obras de la ley, dirían en otro lugar. No por el ser circuncidados, no por ser judíos, sino nos salva Cristo. La gracia de Cristo, ¿vale? Y entonces, ante esto hay un silencio y Santiago entonces tomará la palabra. Y después de tomar la palabra dice, por eso a mi parecer, curioso, no dice a su parecer Pedro, porque Pedro es la cabeza visible de la Iglesia. Santiago, en ese momento es Santiago el menor, ya ha muerto Santiago el mayor, así que él es el obispo de Jerusalén y él como obispo de Jerusalén dice lo que piensa. A mi parecer, o sea, como proponiendo a la comunidad, y Pedro estará de acuerdo. Eso es muy curioso porque pasa en muchísimos concilios. En la mayoría de concilios el Papa o lo convoca o está de acuerdo en la convocación del concilio. A veces se mandaba emisarios, decían lo que el Papa pensaba, se hacía todo el concilio y después tenía que ser aprobado por el Papa. Ya está. Y el Papa muchas veces ni participaba él personalmente, pero sí que tenía que ser aprobado por el Papa. Lo que era aprobado de allí, pues servía para toda la Iglesia. Lo que no era aprobado por el Papa, pues no servía. Y más de una vez hubo problemas serios, porque algunas de las cosas que aprobaba el concilio no las aprobaba el Papa. Y tuvo que hacerse ese dogma por el cual el concilio nunca está por encima del Papa, sino que ha de ser aprobado por el que es la cabeza visible de la Iglesia. La cabeza invisible sabéis que es Cristo. Bien. Así que, al parecer de Santiago, con el cual estarán todos de acuerdo.
No hay que molestar a los gentiles para que se conviertan a Dios. Basta que se abstengan de 3 cosas: contaminación de los ídolos, uniones ilegítimas y animales estrangulados y beber sangre. Va junto de los animales estrangulados, quiere decir que están con sangre, entonces el tomar sangre no se podía. Razones: estas 3 cosas, ¿hay alguna de ellas que sea pecaminosa en sí? No. Entonces, ¿por qué lo prohíben? Pues lo prohíben para evitar escándalo, porque en la mentalidad pagana, si uno participa de comer de la carne de los ídolos, a ver, nos vamos a hacer una idea de cómo funcionaba eso. Se hacía una fiesta popular, se sacrificaba un toro a un dios, o a un ídolo, porque no es Dios, un ídolo. Y después se repartía y todos comían de esa carne. ¿Esa carne es algo? No, no es nada, es carne. ¿Se puede comer? Sí. Pero como los paganos de alguna forma podían llegar a pensar que si tú comías esa carne estabas de acuerdo con ese ídolo, para evitar malas interpretaciones y evitar pensar que el cristiano adora a los ídolos, no comerás la carne que ha sido inmolada para los ídolos. Solo eso. Pero uno come, la carne es carne, no hay ningún problema. El problema es la intención. Y aunque no hay intención de adorar a ningún ídolo, no habría problema. Pero para evitar malos entendidos, no comerás la carne inmolada a los ídolos. La segunda sí que es la única que es un problema, y es un problema moral serio, que son las uniones ilegítimas. En el Imperio Romano, sabéis que habían a veces uniones de hermanos o padres, o un padrastro con una hija, o cosas de estas. Todo eso, claro, la ley natural dice que ni hablar, pero se hacía. Para evitar todo eso, las uniones ilegítimas según la mentalidad oriental, o sea, lo que vale también ahora. Y hay reparos para casarse con primos hermanos, cosa que no aconsejaría jamás que se casen 2 primos hermanos, por lo que conlleva después a nivel físico y psicológico en los descendientes. Se puede uno casar con un primo hermano con dispensa episcopal, pero mejor ni pedirla, mejor no hacerlo. Hemos visto en la historia muchos casos muy graves por abuelos, primos hermanos, y que a veces se salta a los hijos, pasa a los nietos los problemas, y problemas muy serios que han llevado a veces de forma inexplicable a suicidios y a muchas otras cosas, además de problemas físicos. Por lo cual jamás lo... Pero bueno, eso con que pasaba todo eso, pero pasaba más cerca, incluso hermanos o padrastros o madrastras, cosas raras, familia muy cercana. Esas son uniones ilegítimas, así no se pueden aprobar, fuera estas uniones. Y animales estrangulados y beber sangre. La idea era muy clara para el mundo pagano. La vida, lo que diríamos el alma, estaba en la sangre. ¿Por qué? Porque uno ve que uno se desangra y se muere. Eso quiere decir que la vida, lo que da vida, que es el alma, pues se va por la sangre, mentalidad muy pagana. Para evitar eso, que la gente pensase que uno bebía la sangre, esa mentalidad, o sea, bebía el alma del otro, era la mentalidad de los antropófagos. Muchas veces se come parte del vencido para coger la fuerza vital, no la fuerza física, sino como comerse el alma del otro, para de esta forma tener muchísima más fuerza interna, no física. Con esa mentalidad, para evitar esos malos entendidos paganos, entonces se prohíbe. ¿Está mal en sí mismo comer o beber sangre de los animales? No. De hecho, hoy en día se toman morcillas, que es sangre coagulada, y no pasa absolutamente nada. Y nadie dice que eso esté mal. Sin embargo, para evitar, porque no hay ese problema del paganismo que cree que eso es tomar la parte vital de los animales, es otra cosa. Por eso esas cosas que huelen a paganismo, fuera. Pero no, más que nada para evitar el escándalo de los paganos, porque el cristiano formado sabe que el único problema de estos es la unión ilegítima.
Y eso es lo que veremos con el próximo día, mañana, cómo hacen las cartas, las envían a las comunidades, pero eso lo veremos mañana. Y en el Evangelio, hoy el Evangelio es casi preparación al de mañana, porque es como el Padre me ha amado, así os he amado vosotros, tenéis que permanecer en mi amor si queréis ser cristianos. Y si guardáis en mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y mañana nos explicará cuál es el mandamiento principal, por eso digo, es preparación a mañana. El amor del Padre se le da a Cristo, Cristo nos da el amor del Padre. Cristo nos envía a nosotros, a los cristianos, como el Padre ha enviado a su Hijo. En ese sentido es cuando hablamos de corredención, de hacer nosotros en nombre de Cristo aquello que falta a la redención. ¿Qué falta? Si Cristo lo ha hecho todo, si Él es el Redentor, falta que cada uno de nosotros se tome en serio su vida cristiana. Falta que amemos como Cristo nos manda. Falta que seamos del todo cristianos. Y con eso colaboramos a la redención nuestra y la de todo el mundo.